te bendiga, soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenido a una nueva edición de ¿Qué nos enseña la Biblia? Hoy, 7 de septiembre del 2020, donde le traemos enseñanzas 100% bíblicas, las enseñanzas de la verdad absoluta de Cristo, la verdad que nos liberta de las mentiras, engaños, falsedades, hipocresías, vanidad e injusticia del mundo. Hoy estaré hablando del Evangelio de Mateo 25:13, como si Jesús viniera hoy. Dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Creemos en la segunda venida de Cristo a este mundo, la parusia de la iglesia primitiva. Llegará un día en la consumación de los siglos cuando se cierre la última página de la historia en el tiempo y comience a descorrerse el velo que, como dice la Escritura, todo ojo le verá. Sabemos que un día nos iremos de esta tierra a descansar de la obra y que algún día resucitaremos para volver y encontrarnos con Jesús en su segunda venida. ¿Cuándo va a pasar eso? Nadie podrá decirlo ni tampoco debemos de tratar de saberlo. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero sí sabemos las señales del tiempo de su venida. Lo verdaderamente importante es vivir como si fuera hoy su venida. De aquí la necesidad de una constante vigilancia sobre nosotros mismos, jóvenes. El mismo Jesús en Mateo 24 nos da señales de su venida, las cuales armonizan con todas las señales que estamos experimentando en nuestros días. Jesús dijo las señales antes de su venida como terremotos, pestes, hambres, guerras, y todas estas señales las estamos viviendo desde su partida al tercer cielo. Al día de hoy, estas señales continúan vigentes en nuestros días. Sabemos las señales. Lo que Jesús nunca dijo, el tiempo donde esas señales iban a ocurrir. La Biblia nos enseña en los libros de los profetas del Antiguo Testamento que Dios siempre ponía a su pueblo sobre aviso de lo que vendría por causa de su desobediencia. Y hoy también Dios habla por medio del don de profecía a su iglesia. Hoy se han levantado muchos hermanos y hermanas diciendo, así dice el Señor. ¿Cómo sabremos si lo que ellos dicen es palabra del Señor? La Biblia nos contesta esta pregunta en el libro de Deuteronomio capítulo 18 del 18 al 22. Que cuando Dios hable por medio de profeta a su pueblo y éste no escuchare ni atendiere las palabras de Jehová, Él nos va a llamar a cuenta. Es decir, que si no obedecemos seremos responsables de lo que nos suceda. Y por otra parte también nos dice que si lo que el profeta hablare no se cumple o no acontezca, entonces no es el Señor quien ha hablado, sino que el profeta habló por presunción. Por tanto, es un falso profeta. Es por esta razón que el cristiano tiene que conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer su amor, su verdad y su justicia por medio de su palabra. Dice Isaías 5:13 que el pueblo de Dios fue llevado cautivo por falta de conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La iglesia ha esperado este grandioso retorno de Cristo a la tierra desde el primer día de su ascensión a los cielos. Hoy que ese glorioso día está tan cerca, algunas iglesias parecen menospreciar este glorioso día. Parece estar tan entretenidos en este mundo que han olvidado que su Señor les prometió que regresaría a sacarlos de este mundo lleno de maldad.
Me parece que ya es hora de despertar, de reaccionar, de recapacitar, de volver en sí. Es cierto que hay mucho miedo en el mundo y la iglesia no es la excepción, jóvenes. Hay mucho miedo en las iglesias hoy y esto es normal porque estamos enfrentando eventos que nunca antes lo habíamos enfrentado. Y todo esto es algo que nos llena de miedo. Y eso yo lo entiendo. También yo siento miedo por todo lo que está aconteciendo. Estamos viviendo en un mundo de incertidumbre, donde no sabemos lo que va a pasar mañana. El Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Iglesia de Dios, no podemos permitir que el miedo se apodere de nosotros. Podemos sentir miedo, pero no permitir que ese miedo gobierne nuestros corazones. Recordemos que lo opuesto al amor es el miedo. El miedo nos va alejando del amor y nos causa inseguridad, incredulidad. El amor va perdiendo terreno en nuestro corazón. La Biblia nos enseña en Corintios 1, capítulo 7, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeren, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Yo sé que esto es algo difícil de entender para algunos, pero es lo que la Biblia nos enseña para estos últimos tiempos. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿En cuál de los grupos te encuentras? ¿En el de las prudentes o en el de las insensatas? El grupo de las insensatas tenían sus lámparas bajas en aceite, casi agotado todo. ¿Por qué se le agotó el aceite? Porque empezaron a descuidarse poco a poco y cuando vinieron a darse cuenta ya era muy tarde para ellas. Esta es la apostasía que dice Pablo en su carta a los tesalonicenses de que debe de venir antes de la segunda venida de Cristo. Jesús también hace referencia a esta apostasía en Mateo 24:12 y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas son las vírgenes insensatas, las cuales por dejadez fueron dejando escasear su aceite. Pero Jesús dice de las vírgenes prudentes que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Aquellos que estén dispuestos a enfrentar todas las batallas por venir, las tentaciones por venir, las mentiras y engaños por venir, la injusticia por venir y sobre todo la persecución que se acerca. Y referente a esto dice Apocalipsis 14:12, que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto, queridos hermanos, no lo dice Juan para que tengan miedo de lo que viene, sino para que con anticipación nos vayamos preparando, porque solamente los que tengan el sello de Dios, es decir, los que somos sellados con el Espíritu Santo, somos los que vamos a perseverar hasta el fin y seremos salvos. Vivamos como si Jesús viniera hoy. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Nunca les voy a traer una enseñanza que no sea 100% bíblica, con sustento bíblico, con base bíblica. Recordemos, lo importante no es el cuándo ni el cómo de su venida,
sino la respuesta afirmativa de la calidad de nuestra vida. Vamos a orar. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has establecido en tus divinos propósitos que tu Hijo vuelva otra vez a los hombres, te suplicamos que despiertes en nosotros la conciencia de ese acontecimiento. Y que nuestra vida sea de tal manera digna que podamos decirle en ese glorioso día: esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios lo bendiga a todos. Hasta la próxima.